Y vamos a hacer esta primera, que es un árbol de 2 etapas. Y básicamente cuando ustedes arman el árbol, tenemos que poner los datos primero. Entonces voy a poner los datos. Entonces, los datos que yo voy a considerar, a veces depende, ¿no? ¿Qué te piden, ¿no? Algunos árboles te dan ciertos datos y otros, o sea, hay datos que no vas a utilizar, ¿no? Pero en este caso, bueno, vamos a leer el caso, ¿no? Dice, actualmente el precio de una acción es 50, entonces esto es 50, y que durante cada uno de los 2 siguientes semestres se espera que sube o baja 7%. Me dice que también la tasa de interés es de 7% anual. 7, continuo, ¿no? Esto es continuo. Y que, bueno, me dice, ¿no? ¿Cuál es el valor de la opción de venta europea a un año? Entonces mi tiempo es un año, voy a poner 1. Cuando el precio de ejercicio es 48. Y me dice 2 siguientes semestres. Entonces quiere decir que son 2 etapas. Ese árbol de 2 etapas. Ojo que acá no me dan, normalmente en los ejercicios de árboles te dan la desviación estándar y rendimiento anual, ¿no? Pero en este caso no te lo dan. Pero te da un dato, ¿no? Que dice que se espera que suba y baje 7%. Entonces, ese dato de ahí, acá no voy a tener datos, simplemente me dan otros datos que ya tengo. Por ejemplo, recuerden que el R sombrero, voy a necesitar el U, ¿no? Y el down, el P y el 1 menos P. Entonces, recuerden que el R sombrero, para tener el R sombrero, voy a aplicar una fórmula. Acá voy a poner una variable que se llama Q, que va a ser, en caso, a veces te ponen los datos con rendimientos o sin rendimientos, ¿no? O sea, el dato de rendimientos te lo dan como de los rendimientos de los dividendos, ¿no? Te lo dan como porcentaje. Acá, como no hay, igual voy a poner 0 para solamente aplicar la fórmula. Entonces, si a ustedes les viene, simplemente ponen el número ahí. Y recuerden que como ustedes le van a dar el rendimiento de forma compuesta, ¿no? Entonces, ustedes tienen que transformar de compuesto a continuo, ¿no? Con esta fórmula de acá. Pero como este dato es 0, no me va a afectar, ¿no? Recuerda que en el R sombrero, con la fórmula con rendimientos, va a ser este de acá, ¿no? Es exponencial de esto de rendimiento RF menos el rendimiento de los dividendos, que es 0, bueno, en este caso es 0, ¿no? Menos Q, por el tiempo, ¿no? Por el tiempo entre el número de etapas. Eso sería. O sea, ustedes con estos datos pueden armar el R sombrero. Para yo armar el U, voy a necesitar la desviación estándar y el rendimiento anual, pero no lo tengo, porque de frente me lo dan, ¿no? Dicen que se espera que suba 7%, entonces acá voy a poner 1.07, y cuando dice baje, voy a poner 1 menos eso, ¿no? Va a ser 1 menos 0.07 o 93. Eso se pone así. Entonces no es necesario que hayan con la fórmula, ¿no? De U y D, esto de acá. Entonces, si tienen U y D, automáticamente ya pueden hacer el P y 1 menos P. Entonces, el P por fórmula, ¿no? Es R sombrero menos el D entre U menos D, ¿no? Y esto sería 1 menos esto. Entonces ya tengo todo para armar mi árbol ahí.
Cuando armen el árbol, sea de 3, 4 etapas, 2 etapas, empiezan desde el precio spot, acá empiezan, ¿no? Y van a hacer las ramitas, ¿no? Acá va a ser 2 etapas. Acá, esto de acá se va a multiplicar por el up. Y lo mismo que haga esto, ¿no? Esto por el up, ¿no? Lo mismo. Ahora, este de acá, el del medio, va a ser, normalmente que veo o el libro lo pone así, ¿no? Se copia. Pero si ustedes llevan con el profesor Jorge, el verdadero procedimiento de esto sería esto por por esto, ¿no? Normalmente esto pasa acá, ¿no? Se mecanizan, lo pasan acá, pero no son iguales, ¿no? Por unos decimales no son casi iguales, ¿no? Ah, solamente tengan en cuenta eso, ¿no? Esta rama de acá. Si esta rama está mal, todo está mal. Entonces no la considera todo el puntaje. Entonces, igual, ¿no? Esto por el down. Y esto también por el down, ¿no? Pues ya proyecté, ¿no? Mis ramas. Entonces voy a aplicar la fórmula, voy a valorizarlo intrínsecamente acá y voy a traerlo a valor presente, ¿no? Para valorizarlo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Yo necesito un put, pero primero voy a hacer el put porque no puedo ser la americana sin hacer el put, no puedo ser la americana sin hacer europeo, entonces voy a partir, ¿no? Me piden un put americano. Dice, ¿cuál es el valor de una opción de venta europea? Entonces eso voy a hacer primero a un año con un precio de ejercicio de 48. Entonces primero voy a hacer eso, ¿no? Y luego me piden cuál es el precio de la venta americana, ¿no? Si fuese americana. Y cuál nodo de ellos ejecuto, ¿no? Entonces, yo para hacer un put, acá empiezo de acá, ¿no? Voy a poner maximizar entre 0 y un diferencial que va a ser este de acá, ST. Bueno, sería K menos ST, ¿no? Como es puts, ¿no? Voy a hacer K, lo fijo, menos ST. Entonces lo dejo ahí. Entonces ya está valorizado esto de acá, ¿no? Y acá lo voy a empezar a descontar con la fórmula, ¿no? Acá lo descuento con el R sombrero. Esto, el que divide va a ser el R sombrero. Este es la multiplicación por la probabilidad de alza y este es por la probabilidad, ¿no? de baja, ¿no? Este de acá es arriba y este de acá es abajo. Ahí. No, esto es con los amarillos, perdón. Este es con los amarillos, sorry. Entonces, este es G22 y acá sería G24. Ahí, ahora sí. Lo mismo acá. Aseguro que mantengo eso ahí. Ok. Y esto, lo mismo acá. Todo se mantiene igual. Entonces, el precio de mi put europeo es 0.27, ¿no? Entonces, eso es una respuesta. Ahora voy a hacer la segunda parte, que es la americana. Para hacer la americana, yo hago este cuadro de acá. Que son los nodos, ¿no? Ahora, los nodos van de este orden, ¿no? Vean de arriba, ¿no? FW hacia abajo, ¿no? FUD, FDD, FU y FD, ¿no? Entonces, acá voy a poner una fórmula. Acá en mantener voy a copiar simplemente los amarillos. Copio tal cual.
Y en ejecutar voy a hacer un comando, voy a hacer, ¿no?, el máximo entre K menos ST. Acá voy a poner máximo en 0 o K menos ST. Lo fijo y queda ahí. Entonces, igual, ¿no?, tengo que asegurarme que esto jale bien en todas las celdas blancas. ¿Ok? Y acá voy a poner una función, ¿no?, condicional, ¿no? Si esta celda es mayor o igual a esta celda, va a ser mantener. Si es caso contrario, ejecutar. Entonces, obviamente, ya sé qué celda voy a ejecutar, ¿no? En ejecutar, que es la celda FD, o sea, este de acá, lo voy a ejecutar, ¿no? Esta rama de acá, lo voy a reemplazar, ¿no? Entonces, para yo hallar el put americano, lo que tengo que hacer, voy a hacer otra pestaña, más fácil de verlo en otra pestaña. Simplemente este valor de acá, voy a reemplazarlo, lo chanco tal cual, lo chanco, no muevo nada más con esto, ¿no? Lo reemplazo. Entonces, si se fijan, se recalcula automáticamente todo, ¿no? Entonces, acá sería, la respuesta sería 0.356, ¿no? Ese sería el valor de mi opción americana. ¿Cuál sería el valor si la fuese americana? Y el nodo que voy a ejecutar, obviamente, es el nodo FD, ¿no? O sea, respuesta. Eh, este es put americano. Y, o sea, la respuesta sería, ¿no?, el valor de la put europea, que es 0.26, y el valor de la put americana, que es 0.356, y indicando qué nudo ejecuta, ¿no?, que es el nudo FD. Voy a ponerlo acá. Esa sería la respuesta para este problema. ¿Alguna pregunta? Esto de acá, si le viene, vale 3 puntos. Cada uno vale 3 puntos. Voy a pasar a la siguiente. Voy a hacer, ya no voy a hacer árboles porque solamente viene esto de árboles. O no mucho te puede pedir, pueden repetir, ¿no? Puede ser 3 o 4 etapas. Entonces, acá me falta algo más. No, está bien. Ahora voy a hacer otro. Voy a hacer una opción financiera. Este de acá es una... Ahora, ustedes tienen que saber que dentro del mundo, dentro de diferentes tipos de opciones financieras, puede haber 4 tipos. ¿Me escuchan bien ahí? Deme un sí si me escucha bien o no. ¿Me escucha o no? Debe ser tu conexión, entonces. Si no, trata de salir trata de salir y luego reentra, quizás se arregle el problema.
No te preocupes. No se lo puede pasar cualquiera. Ok, voy a seguir con este. Ok, dentro de los diferentes opciones financieras, son 4 tipos de opciones financieras, le llaman, ¿no? O digitales, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un asset or nothing put, o puede ser un nothing call, asset or nothing, o puede ser un cash, nothing put, o cash or nothing call, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tip para que, para diferenciar? Porque acá, bueno, entre asset or nothing o cash or nothing, tienen unas pequeñas diferencias en las fórmulas, ¿no? Entonces, digamos que cuando ustedes vean una palabra clave como que el payoff o el pago, acá por ejemplo dice, ¿no? Un contrato otorga el derecho a recibir 50.000 acciones de la empresa, sí. O sea, acá, obviamente, como yo voy a recibir a cambio un número de acciones, yo es un asset, ¿no? O sea, cuando es un asset, primero hay que saber la diferencia entre un asset y un cash, ¿no? O sea, asset or nothing o cash or nothing, ¿no? Asset or nothing versus cash or nothing, ¿no? Entonces, asset or nothing es que yo, la palabra, ¿no? La palabra clave, digamos, es que yo voy a recibo activos, ¿no? Puede ser acciones o bonos, cualquier tipo de activo financiero en general hablando, ¿no? En este caso, yo voy a recibir activos, entonces es un asset or nothing. Cuando es cash or nothing, es un recibo, ese es fácil de identificar más, ¿no? Recibo un monto de dinero a cambio. O sea, esa es la única diferencia entre las dos, ¿no? Pero, más allá de estos, más allá de estos dos tipos, ustedes tienen que además diferenciar, o sea, ok, primero determino cuál es de los dos. Ok, en este caso es asset or nothing. Pero ¿cuál de ellos dos? O sea, dentro de asset or nothing tengo puts, ¿no? Asset or nothing put y tengo un asset or nothing call. ¿Cómo sé cuál es, ¿no? ¿Cuál de las dos es? Entre, ¿no? Y también, ¿no? Cash or nothing puede ser put o call, ¿no? O sea, en total hay 4 tipos, ¿no? Una vez que ya descarten cuál es entre asset o cash, tienen que descartar cuál es entre put y call. Entonces, esto, acá tienen que leer bien cuidadosamente el problema, ¿no? Entonces, vamos a leerlo. Entonces, me dice, ¿no? Un contrato otorga derecho a recibir 500.000 acciones de la empresa BCE dentro de 180 días. Y el menor precio, al menor precio, o sea, dice que voy a recibir al menor, es menor al precio strike. Ahí está la clave, ¿no? Entonces, mi precio, sea cualquiera, no se sabe, es menor al precio strike. Entonces, si ST es menor que K, eso quiere decir que es una put. Si fuese el caso contrario, ST es mayor a K, es un call, ¿no? Eso lo tiene que tener en cuenta, tanto como para asset or nothing o caution nothing, ¿no? Entonces estoy en el put, ¿no? Este es un asset or nothing put. Entonces las fórmulas son distintas, son parecidas, pero las diferencias entre las fórmulas es como que uno usa menos D1, otro usa D1, ¿no? Ahora, dentro de estos estos son 4 digitales, ¿no? También hay aparte, ¿no? Vamos a ver otro problema que es Black and Scholes, que es netamente Black and Scholes, ¿no? Y eso también hay que diferenciarlo, ¿no? Pero de ahí les digo cómo. Por ahora solamente enfoquemos en estas 4. Entonces nos tocó un asset put, asset or nothing put, y voy a poner las variables. Acá el monto, ¿no? El monto es 500.000. Perdón, 50.000. Acá mi precio spot de dato es 21.
acá es 16, acá es 6%, dividiendo, hay dividendos, mi Q, ¿no? Es 2%. Ahora, este Q, recuerden que tiene que estar de forma continua, ¿no? Vamos a ver si dice de forma continua. La tasa de dividendos es 2% y la volatilidad estimada es de 40. Entonces, cuando no dice que es continuo, asuman que es compuesto, ¿ok? Entonces, este es compuesto. Por otro lado, tengo mi desviación estándar o mi volatilidad que es de 40, ¿no? Voy a hacer un cálculo aparte que voy a poner varianza, que es simplemente esto, ¿no? La raíz cuadrada de esto. No, perdón, es esto al cuadrado. Y mi tiempo, ¿no? Ahora, mi tiempo dice que es semestral, ¿no? Dice, la tasa de 180 días, ¿no? Entonces, 180 entre 360 me da acá lo voy a expresar anual, ¿no? 0.5. Entonces, yo voy a valorizar, hacer el put o nothing. Tienen que tener en cuenta las fórmulas, ¿no? En las PPTs, todo es fórmula acá. Entonces, simplemente con la plantilla ya lo pueden hacer. Lo voy a hacer paso por paso y los demás problemas ya simplemente uso la plantilla, ¿no? Para que entiendan. Entonces, acá voy a hacer como un cuadrito, voy a hacer D1 acá, voy a hacer D2. Acá voy a hacer N, que es la distribución normal de D1, ¿no? Y N de D2. Acá, entonces, el D1 es una fórmula bien compleja, es un logaritmo natural, entonces, eso es D1, ¿no? Eso lo voy a hacer acá. Ok, voy a hacer esto para hacerlo más... Esto lo voy a copiar, 14, 21. Ya está. Simplemente estoy copiando los valores, ¿no? La fórmula de D1 es así, está en la PPT, ¿no? Si tiene la D1, la D2 usa en parte, ¿no? La D1, ¿no? Ok, ya tengo la D2. Ahora, como ya tengo D1, D2, tengo que aplicar la fórmula de distribución normal. ¿No? Esto lo aplico. Y el complemento de esto es en la distribución normal de D2, ¿no? Complemento. Entonces ya tengo este cuadro hecho. Entonces ya puedo valorizar esto, ¿no? Voy a poner put asset or nothing. Entonces cuando yo valorizo esto de acá, igual es una fórmula. A ver, ¿qué toma? Toma menos D1. Este de acá me va a tomar, ojo que acá es menos, ¿ah? Menos D1. Acá es menos D2. No, perdón, acá es D1 y acá es menos D1, ¿ok? Tengan cuidado ahí. Entonces, esto de acá va a tomar menos D1. Acá, ese 0. Primero va a tomar ese 0 y luego menos Q. Menos Q por el tiempo. Ok. Entonces, menos
Menos D, esto es menos D exponencial es menos R menos 2% por el tiempo. Este es menos D1. Ahí está. Precio spot por la exponencial menos la tasa de dividendos. Ahora, esta tasa de dividendos, bueno, asumieron que es compuesta, ¿no? La tasa de dividendos es 2%. Bueno, acá se asumió que es continuo. Porque normalmente cuando es compuesto te van a decir que es compuesta semestralmente, ¿no? Ahí tiene que ser la conversión a continuo, ¿no? Entonces acá asumimos que es continuo, perdón. Pero no se hizo ninguna conversión. Entonces cuando te dicen que la tasa de dividendos es 2% semestral, ahí sí lo interpreta como compuesto, por ejemplo, ¿no? Así que es igual. Acá es continuo, ¿no? Y no te dice si es semestral o anual, ¿no? Asumas que es anual. Entonces, acá es 2% continuo. Entonces, este es el valor de mi put, pero lo tengo que multiplicar por el número de acciones, ¿no? Esto se multiplica por el número de acciones. Esta sería mi valorización, ¿no? En puts. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Una pregunta sobre este ejercicio? Voy a hacer otro tipo de ejercicio parecido, voy a hacer otra opción financiera, pero ya no lo voy a hacer paso por paso. Simplemente voy a poner datos en la plantilla. A ver, ¿esta qué puede ser? Te dice, ¿no? Calcule el valor de un derivado que paga 1.300 en 6 meses, si el índice de SP es mayor a 1.700 y paga 0 en caso contrario. A ver, ¿qué puede ser acá? Cash or asset. ¿Cuál creen que sea? ¿Alguna idea de cuál creen que sea? Recuerdan las reglas, ¿no? O sea, puede ser asset or nothing, cash or nothing, o puede ser un BS, un Black-Scholes. Hay 3 tipos de opciones financieras, ¿no? En realidad son, bueno, cada uno de estos tienen 4, ¿no? 2 acá, más 1 son 5, ¿no? ¿Cuál de estas 5 puede ser? A uno le doy el tip para este, ¿no? Bueno, como dice que voy a recibir dinero, ¿no? Obviamente es un cash, ¿no? Cash or nothing. ¿Y cómo sé cuál es el put? Dentro de cash or nothing, ¿cómo sé que es un put o cómo es un call? Tienen que leer el enunciado. Dice, ¿no? Acá está la condición, ¿no? Si el índice, o sea, el índice, ¿no? El precio del índice, ¿no? ST, es mayor a tal número. Ese 1.700 es tu strike. Ese índice es mayor acá. O sea, si esto es mayor acá, ejecuto la opción. Entonces, obviamente, si este es mayor, si ST es mayor que acá, entonces es un call, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un cash or nothing call.
Entonces, aplicando la fórmula, ¿no? Lo mismo que hice, ¿no? Arsenal Nothing Call la fórmula es un poco distinta al Arsenal Nothing Book que hemos visto. Así que simplemente voy a copiar los valores. A ver, acá es PAC8. ¿Ok? Entonces ya tengo toda la plantilla, ¿no? Simplemente pongo pongo los inputs y ya me bota esto, me debería botar esto, ¿no? Sería F15. Ok. Entonces, el monto a recibir acá sería 1300, ¿no? Porque ese es mi Q, ¿no? Ese es el monto que yo voy a recibir. Mi precio spot de dato dice que ahorita, ¿no? El nivel actual del el índice es 1700. Y acá me dicen que mi K es 1700, ¿no? Son iguales. Mi RF es 10. Acá tengo un Q o no tengo un Q. ¿Ves? El rendimiento de dividendos sobre el índice es de 4% anual. Lo pongo 4%. Y la volatilidad es 25. Esto lo tengo que sacar la raíz cuadrada. Perdón, lo elevo al cuadrado. Y mi tiempo es 6 meses. Entonces, automáticamente con esta plantilla, ¿no? Me calcula todo, ¿no? Los inputs. Y el precio de mi call va a ser, ¿no? Esto de acá, pero lo tengo que multiplicar con el número del dinero, ¿no? Lo multiplico por 1300 para que me dé un total. ¿Una pregunta sobre este? Ok, vamos a ver otro. A ver, ¿qué vemos? Eso es lo único que vino de opciones financieras el siglo pasado. Y normalmente siempre viene una opción real, ¿no? Ya vamos a hacer la opción real ahora. Dentro de las opciones reales hay diferentes tipos de opciones reales. Hay como 5 o 4, creo. Tenemos que diferenciar. Bueno, es fácil diferenciar porque el mismo enunciado te dice qué tipo de es, ¿no? Porque te dice, ¿no? Al final, estime el valor de la opción de reducir. Entonces ese es un caso de reducir, ¿no? Y cada uno de las opciones reales que hay, de los 4 tipos o 5 tipos que hay, tiene una particularidad. Pues en este caso, normalmente te viene reducir o a veces te viene expander, ¿no? Expandir. Este caso es como mini EVA, o sea, es como que en vez, o sea, es la misma metodología con las opciones financieras, ¿no? De este árbol. Parecido a esto, pero con, digamos, aplicado a una evaluación de proyectos. Entonces, primero vamos a calcular el BAM básico, ¿no? Que eso es lo primero que tiene que calcular. Entonces, en el año 0, yo voy a tener una inversión, ¿no? También voy a tener un flujo, ¿no? Un flujo ya, con el flujo descontado, o digamos, el flujo del valor actual, ¿no? Voy a tener un valor presente
y voy a tener mi IBAN básico. Dice que esto es una, bueno, el horizonte del proyecto es 2 años. Voy a poner 0 y 2. Dice que hay una inversión de 11 millones y luego 2 años más tarde va a invertir 20 millones. Entonces va a haber 2 inversiones. Va a haber en el año 0, 11 y en el año 2 va a haber 20. Dice que el valor actual de los flujos que generarían el proyecto sin opción es de 25 millones. Voy a poner acá 25 millones. El riesgo asociado del proyecto es 60. Entonces acá voy a tener una tasa libre de riesgo y una desviación, ¿no? El riesgo asociado es la desviación estándar. Y la tasa libre de riesgo es 6%. ¿Qué más de datos tengo, no? Acá hay un dato, ¿no? Los directivos estiman que si al final del segundo año de inversión estimado se redujese de 20 a 10 millones, se reducía el valor de un proyecto de 50%. Cuando hagamos el árbol, ahí este dato se va a aplicar, ¿no? Entonces vamos a primero aplicar el BAM básico. Recuerden que estos 20 millones hay que descontarlos a un factor de descuento. Entonces, acá cuando descuentan, todo es continuo, ¿no? Entonces voy a hacer un factor de descuento, ¿no? Negativo, ¿no? De esto por esto, ¿no? Por los 2 años. Entonces, el valor presente, vamos a ponerle el factor de descuento en otro lado. Entonces, este valor presente, este 25 millones ya está expresado en tiempo cero, entonces no lo tengo que descontar. Lo único que tengo que descontar es estos 20 millones, ¿no? Entonces voy a multiplicar esto por esto, ¿no? Entonces, esos 20 millones en año cero va a valer menos 17 millones.7. Entonces, si yo quiero hallar el BAM básico, frente, ¿no? BAM básico.